Vamos a comenzar primeramente con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo, glorificado y bendito sea su nombre. Gracias le damos por permitirnos un sábado más estar aquí para poder entender, Señor, y para poder disfrutar de su palabra. En sus manos de amor estamos para que nos ayude a seguir en este camino, en esta lucha, que sabemos que no es fácil, Señor, pero con usted todo se hace posible. Quédese con su pueblo y con todas aquellas personas que aún no conocen de la verdad, para que este mensaje pueda llegar y puedan atesorarlo, Señor, en sus corazones. Ayúdenos cada día a ser mejores y a tratar, Señor, de seguir llevando este mensaje al mundo. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos, y disculpad la demora, pero teníamos problemas para emitir. No sé qué pasaba, si era problema nuestro o era problema de YouTube, y no había forma de que la emisión saliera al aire. Pero bueno, ya lo pudimos solucionar y aquí estamos de nuevo para compartir una escuela sabática más, un trimestre más, que se titula Hacer amigos para Dios, si no me equivoco. Y esta es la lección número 1, se titula ¿Por qué testificar? Y bueno, cuando empiezas, ya estuvimos la semana pasada viendo algo acerca de la testificación, ¿no? De cómo en la última lección se iba un poco por todo esto, y estuvimos mencionando algunas cosas y comentamos que pues, precisamente este trimestre íbamos a tener todo un trimestre de testificación de todo este asunto. Y cuando uno empieza a leer la escuela, empieza a ver, yo empecé a ver la que me tocaba, ¿no? Que es la primera. Y si no sabes quién la escribió, dice, esta escuela sabática parece que la escribió Bullón, el pastor Alejandro Bullón, creo que se llama, ¿no? Porque prácticamente es como todos sus sermones, los que habéis escuchado a predicar a Bullón, resumidos en cada una de las escuelas sabáticas. Pero no fue él quien la escribió, sino que como dijimos en la semana pasada, fue Mark Finley. Y bueno, empiezas a leer cada uno de los días y uno se pregunta, ¿este es un mensaje adventista o es un mensaje evangélico? A ver, que no quiero decir que no sea importante hablar de la testificación, porque ya de hecho en nuestras conferencias ya hablamos la importancia que tiene el testificar a otros, el llevar el mensaje a otros. Pero estamos viviendo en los últimos días de esta tierra. Estamos viviendo la profecía en vivo. Nos ha tocado vivir en este último tiempo. Y estos realmente son mensajes para despertar a un pueblo adventista, porque recordemos que las escuelas sabáticas se hacen para adventistas. Generalmente no son para los de afuera, son para los de adentro, para instruir a los de adentro, para que puedan tener esa base, ¿no?, bíblica que se necesita. Pero lamentablemente pareciera que son escuelas sabáticas, como la vez pasada, cómo interpretar la Biblia, estudios bíblicos básicos, ¿no? Esto también, cómo testificar, cómo llevar el mensaje al mundo. Pienso que es importante que lo sepamos, pero en este momento actualmente ya lo deberíamos de saber de sobra. Sabemos que tenemos que salir a predicar el mensaje, pero lamentablemente en la iglesia, pues bueno, ya vemos cómo están las escuelas sabáticas y así está el pueblo, dormido totalmente porque no hay un mensaje con fuerza que se les predique para despertarlo. Pero bueno, intentaremos hacer lo mejor que podamos en este trimestre y en esta escuela sabática primera. Tampoco he tenido tanto tiempo de prepararla, por eso les decía a los hermanos aquí que me tenían que ayudar, porque he tenido una semana un poco complicada con todo lo que estamos haciendo. Intentaré tirar un poco de las notas de Elena White, porque la verdad es que nunca las había visto. Sé que en par siempre es insistente las notas de Elena White, y el día de hoy, como vi que no tenía mucho de dónde sacarle a esta escuela sabática, pues me fui a las notas de Elena White, y hay algunas citas interesantes, las cuales comentaremos para poder sacar algo interesante de esta escuela sabática, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo acerca de la escuela, para empezar. Sí,
Una cosa con lo que tú decías, que las escuelas sabáticas se deberían hacer para los de adentro, es que quizás es que se hacen para los de adentro para ir transformándolos en evangélicos, ¿no? También, Solo después también. quedará aceptar el domingo y ya está. Exacto. Sí, 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 exactamente. Lamentablemente, ese es lo que se vive en la iglesia. Y un personaje, un pastor de toda la vida, de generaciones, que, bueno, no sé muy bien la historia de Mark Finley, he leído alguno de sus libros, la verdad es que ya no me acuerdo qué decía, porque fue hace mucho tiempo, pero sí leí alguno de profecía, me recuerdo, y que hoy en día esté haciendo este tipo de escuelas sabáticas con una persona que tiene un amplio conocimiento o debería de tenerlo, pero lamentablemente también sé que está en contra de lo que se está predicando acerca de la fecha, porque he oído algún video de él acerca de este asunto. Hay un tema, ¿no? Es decir, siempre se habla de, bueno, el protestantismo apóstata, que formará la imagen de la bestia, pero, digo, ¿la iglesia adventista es una iglesia protestante? ¿Es o no es? Pero es de origen, es una iglesia protestante. Entonces, generalmente siempre el discurso en la iglesia adventista es que todo eso, la imagen de la bestia, que lo hará el mundo protestante, son todas esas iglesias tipo evangélicas. Pero, ¿y acaso no será la iglesia adventista junto con ellos? Entonces, es como eso, se está transformando en una iglesia cada vez más tipo evangélica. Sí, 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 el lenguaje que se utiliza. Claro. Entonces, esa profecía se tiene que cumplir. Así como la iglesia primitiva formó, digamos, en su apostasía, se formó la bestia, pues en la apostasía de la iglesia de hoy se formará la imagen de la bestia. Y formarán parte de ese mundo evangélico, de alguna manera protestante, apóstata también. Así es, lamentablemente, como decíamos anteriormente, ¿no? Que la iglesia cada vez va más en esa apostasía y apostatar también significará ir en contra del mensaje, ¿no? Y lo que está haciendo, dejar de ser ese pueblo remanente al cual siempre había sido, ¿no? Para convertirse totalmente del lado del enemigo. Bueno, muchas personas ya vais atacando a la iglesia constantemente, bueno, todo lo que nos dicen generalmente acerca de este asunto, pero que no podemos quedarnos callados ante el ataque que se está haciendo a las verdades bíblicas, al mensaje que se debería, o sea, vemos que, decíamos, estamos en el último tiempo, vemos a un mundo perecer sin Cristo, sin la verdad. Y la iglesia adventista, que es la que tiene hoy en día, también tiene los medios, ¿no?, para poder llegar a tantas personas. Mas, sin embargo, ¿qué está haciendo con esos medios? Tirándolos a la basura, porque el mensaje de verdad no se está predicando, tal y como es, ¿no? Vamos a empezar por, bueno, la parte del sábado. Voy a leer solo un poquito para que la gente que no lo ha leído sepa que lo que estamos hablando es la verdad. Habla de por qué testificar. Bueno, el versículo, de hecho el versículo ya tiene tela un poco en lo que dice. Porque esto es bueno, dice, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Dice el Señor que quiere que sean salvos, que la mayor parte de humanos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y realmente se está dando en la iglesia el conocimiento de la verdad? No, sabemos que lo que se está haciendo más bien atacando a esa verdad presente que hoy en día está saliendo del mensaje del cuarto ángel. Entonces, este versículo se lo pone ahí, mas no se ve de la profundidad que tiene, del hecho de ir a rescatar a la gente. También nos dice aquí, llevar el conocimiento de la verdad. Pero si solamente vas con la gente y le dices 4 cositas, no le dices la profundidad de la palabra de Dios, esas personas vendrán por emoción, pero por conocimiento de la verdad. Luego, ¿qué pasará con esas personas? Que tarde o temprano se alejarán. Y en un lugar donde el cristianismo no impera, como es como estábamos hablando la semana pasada, ¿no?, donde hay que darles algo más de Dios te ama, Jesús te ama, ¿qué pasa? No se puede avanzar con la obra aquí.
Sí, es un pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, si tú das un mensaje suave, digamos, no buscando desde el púlpito la profundidad que debería buscarse en todo, porque todo el mensaje de la Biblia es muy profundo, entonces acabarás teniendo un rebaño, digamos, que no te va a pedir esa profundidad, ¿no? Y el día que se la des, pues no te la va a aceptar porque no va a estar a la altura, no va a estar acostumbrado, ¿no? a tener un alimento, digamos, consistente, ¿no? Entonces, bueno, como en la vida casualidades no existen, y menos en personas que tienen A ver, el que tiene conocimiento profundo de la Biblia, ya cuando se obra mal teniendo un gran conocimiento de la Biblia, quiere decir que algo falla, ¿no? Algo grave, porque si la Biblia enseña, en las enseñanzas de Jesús y en todo, es que hay que dar los mensajes con profundidad, ¿no? Buscando que el pueblo crezca espiritualmente y en conocimiento. Sí, Si esto sí. no se hace, pues ya y el que lo evita que esto se haga, pues tiene conocimiento, uno empieza ya a sospechar, ¿no? Dice, bueno, no leeré todo, sino que leeré esta última parte del sábado que dice, testificar se trata de Jesús, se trata de lo que ha hecho para salvarnos, de cómo ha cambiado nuestra vida y de las maravillosas verdades de su palabra, que nos dicen quién es Él y la belleza de su carácter. ¿Por qué testificar? Cuando entendemos quién es Él y hemos experimentado las maravillas de su gracia, dice, y el poder de su amor, podemos estar en silencio. ¿Por qué testificar? Mientras participamos con Él, entramos en su gozo de personas redimidas por su gracia y transformadas por su amor. ¿Y cuál es la mejor forma de testificar que tenemos nosotros? ¿Cuál piensan ustedes que podría ser esa mejor forma de testificar, según su experiencia? Bueno, creo que para empezar el ejemplo, ¿no? Es una buena forma, que las personas que te rodean vean en ti un cambio y que este cambio es positivo y eso les mueva a preguntar, ¿no? Eso sería un primer punto, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, eso es algo muy importante, desde luego. Sí, obviamente lo que dijo Luis, especialmente con la gente que te conoce mucho y te ve habitualmente, tiene que ver eso. Pero a veces te cruzas con una persona que tienes 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. No, esa persona poco va a ver si eres buena persona o no. Está bien, sí, lo saludas con una sonrisa, obviamente. Pero ahí tienes que dar un mensaje claro y definido. Esa persona a lo mejor es eso. No va a ver después si tú eres coherente, pero esa verdad le entra, la acepta y podrá ser salva después tú mismo. Y eso es imprescindible. Tiene que ir junto, porque al final Dios creó todo por su palabra. Lo que va por delante es la palabra. Jesús primero, yo quería hacer solo una cosita. Me acuerdo que yo en un tiempo que estaba con gente católica y jesuita, decían, bueno, Jesús primero obró y después habló. Y a mí me sonó raro y pensando, digo, no, es al revés, porque Jesús primero dio el sermón de la montaña y después fue y lo vivió. Primero va la palabra y después atrás van las acciones que lo tienen que respaldar. Sí, aquí hay que tener en cuenta que la forma de testificar es muy variada. Depende de las circunstancias, depende de cada persona. Como decía Javi, hay momentos en el que te vas a encontrar con una persona que ni 2 minutos, ni 3 minutos. Y nunca la volverás a ver. Entonces, ¿cómo llegará ese mensaje a esta persona? ¿Cómo transmitirle? ¿Qué va a ver en ti? Bueno, sí, que la gente puede muchas veces ver que eres una buena persona a simple vista, pero no todos tienen la capacidad de discernir si esta persona es buena o no lo es. Entonces, es aquí la importancia de conocer muy bien los métodos que tiene la palabra de Dios, el conocimiento que tiene la palabra de Dios, el conocer de la historia, el conocer de los diversos temas de cultura general de cualquier cosa, porque no sabes qué te vas a encontrar con la gente. Hay gente que puedes encontrarte y te puede hablar, yo qué sé, incluso de música, de arte, de lo que sea. Entonces, ¿cómo haces tú para poder entrar a esa persona si a lo mejor no es que tienes que ser experto en cada uno de los temas? Obviamente que no estamos refiriéndonos a eso, pero sí ir sabiendo un poco de cada cosa para poder transmitirle el mensaje de una u otra manera. El ser inteligente
para testificar. Es una de las partes que a lo mejor la iglesia no enseña a su pueblo, porque simplemente se habla, bueno, esta escuela sabática habla de hacer amigos para Dios, pero no de todos podrás ser amigo. Entonces, los diferentes métodos que hay para testificar, para dar la palabra, son muy diversos y dependerá de cada una de las situaciones. ¿Querías decir algo? Bueno, no, que solo que era lo que hablábamos un poco la semana pasada en la escuela sabática, lo que decías ahora, que aquí también depende del lugar, de la cultura de la gente, vienes aquí a España y le dices a alguien Jesús te ama y bueno, y se quedan igual o se ríen de ti, ¿no? Entonces, también algo que he notado yo leyendo un poco en general la escuela sabática es que no se habla de profecía, por ejemplo. Cuando tienes que testificar, no se centran en No se profecía. centran mucho en lo que Dios ha hecho por ti, en los milagros, en cosas así. Es más el mensaje más evangélico, ¿no? Sí, totalmente. Y desechan, los tres ángeles al final están desechando, ¿no? Están orientados, porque tú lees la escuela sabática y orientados totalmente a una cultura más cristiana, a una parte del pueblo más cristiano, como por ejemplo en América, ya sea en Estados Unidos o toda América Latina, y todos aquellos países que son cristianos, que hay una creencia, ¿no? Pero para aquellos países en los que el ateísmo está tan arraigado, o el paganismo, o lo que sea, ¿cómo vas a llegar a una persona diciendo lo que Jesús ha hecho por ti? En principio muchos ni conocen de Jesús, ¿no? Hay que tratar de llevarlos a que la palabra de Dios es cierta, como hablábamos de la arqueología, por ejemplo. Una cosa que para nosotros es importante y rompe el hielo con las personas es el folleto. Esta semana lo experimentamos con Javi. Estuvimos en una casa, que estuvimos un par de horas, ¿no? Las casas. Pero bueno, no hubo momento tampoco de hablar, porque el chico también estaba con el teléfono y así, y tú estás trabajando, ¿no? Pero al marchar le dejamos el folleto y comenzamos a hablar acerca del Arca de Noé, que el hombre hizo una cara así extraña, ¿no? Como el Arca de Noé. Y bueno, comenzamos a darle pues un testimonio acerca de las auténticas profecías, no las que hay por ahí, ¿eh? Y bueno, el testimonio está ahí, pero me refiero que el folleto es importante para poder romper el hielo con las personas y introducirlas. Sí. Luego los invitas a que miren la página web y bueno, el Espíritu hará el resto, ¿no? Hay una forma de testificar que eso es grandioso. Sí, es muy importante eso porque además sabemos que la vista, y a veces hay una frase que es verdad, que a veces una imagen vale más que 1000 palabras y poder que la gente vea algo es importante. Pero con lo que decías al principio, citando que esta escuela sabática parece escrita por cierto pastor, el pastor Bullón, y es verdad que va por ahí. Bueno, yo recuerdo, y en la escuela, en la iglesia, que ha calado mucho, especialmente en la iglesia de habla hispana, el mensaje de Bullón, y el tema de cómo hacer amigos y todo eso. Sí. Y él es alguien que dice que para predicar el evangelio, primero te tienes que hacer amigo de la persona. Pero dice, claro, pero tú no te haces amigo, no te haces amigo en un día, te haces amigo en 6 meses, en un año y medio. Y uno dice, vale, y entonces, antes de 1 año y medio no le puedo hablar a nadie. Me acuerdo también oír que decía, para hablar con una persona, primero tienes que orar 1 mes antes por esa persona. Vale, entonces yo me cruzo con una persona, no le puedo hablar. Y decía, porque Jesús primero se hizo amigo de los discípulos y después los llamó. Y yo recordaba cuando se le viene, y está Mateo, que no lo conocía, y le dije, sígueme. Entonces, o no saben o es que nos están engañando. Y va por ahí, mira, hay que testificar, ser bueno, hazte amigo y recién después no le vas a decir nada. Y si después ya no hay un después, bueno, ¿a dónde nos quieren llevar? Claro está, ¿no? Pues nos quieren llevar a lo que ya sabemos, al final a ese ecumenismo, porque con todo esto, ¿qué es lo que dice? Bueno, lo comentábamos con Víctor en la mañana, que le leí una de las que salía aquí en la escuela sabática, esto parece que lo había dicho el Papa. El Papa habla de muchas de estas cosas, es su predicación, al fin y al cabo, y no hacer proselitismo, ¿no? Y cuando empiezas a leer
al menos esta escuela, yo no he visto las otras, pero parece que va por ese camino, por esa misma predicación, porque al final lo que nos quieren llevar, lo que el diablo busca, ya sea con estos pastores, sean conscientes o inconscientes de ello, pues que a ese gran ecumenismo que está preparando el nuevo orden mundial, ¿no? Sí, así es. Ahora me vino el texto este que dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Generalmente este texto lo aplicamos de que, bueno, busquemos a Dios en oración, estudiamos y tal, y luego lo demás, que es en cuestión de cosas materiales, ya viene por añadidura. Pero en este caso también podemos explicar, primeramente, buscar el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. El que vas a ayudar, el que va a testificar de lo que Dios ha hecho por ti, eso viene por añadidura, porque la verdad hace eso, la verdad hace ese cambio que también es progresivo, el que nunca en su vida ha sido una persona cariñosa, amable y tal, ¿no? Esos cambios no se hacen de la noche a la mañana, pero cuando uno conoce la verdad, eso también en la vida personal es progresivo, porque la verdad te va haciendo ese cambio. Y bueno, perdón de tanto repetir esto, pero cuando ya viene esto por añadidura, en la vida personal de cada uno, pues va aplicando todo lo que vas aprendiendo, ¿no? Porque el que realmente está esperando la venida de Jesús, el que realmente está buscando la verdad, la encuentra, y dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias, vemos que casi por regla general no son buscadores de la verdad, se conforman con una escuela sabática como la estamos viendo ahora generalmente, muy simples, que no hay nada de verdad en realidad. No hay nada que sea, aquí podemos ver nada que se haya buscado y rebuscado, como un minero cuando empieza a buscar los minerales y tal, y lo buscan y ponen lo mejor para que se pueda ser vendida, ¿no? Pero aquí, ¿cómo puedes vender esto si aquí no hay absolutamente nada, ¿no? Y claro, uno cuando ya conoce la verdad, uno se da cuenta, pero si no conoces la verdad, ¿dónde te vas a dar cuenta? ¿Dónde vas a saber? ¿Cómo vas a saber si lo que te están vendiendo es oro puro o es prácticamente nada, ¿no? Simplemente disfrazado, aparentemente, pero en realidad no lo es. Sí, sí, y bueno, con esto tampoco queremos decir que con ciertos tipos de personas no se puede utilizar este método de hacerse amiga. Claro está, hay personas que a lo mejor en un momento no vas a entrarle solo con el mensaje y vas a buscar, mira, más o menos tener un poco de una mena de amistad, ¿no? Y luego que ya vas a empezar dándole un poco, ¿no? Porque vemos la urgencia del tiempo, sobre todo por ello, ¿no? Porque estamos viendo que estamos en el último tiempo y que por lo tanto ese puede ser el último día de esa persona. Entonces, las circunstancias son variadas en este mundo y todo dependerá de lo que Dios disponga, ¿no? Por eso siempre es pedir la dirección al Señor para que te indique cómo poder llevar el mensaje a las personas. No todo el mundo puede hacer este tipo de métodos, como lo estábamos comentando. Y aquí hay una nota en esta parte del sábado, una cita de Elena White, que bueno, a lo mejor sí que algunos ya la conocen, pero me pareció una cita muy bonita, refiriéndose, bueno, están hablando, ¿no?, de lo que Cristo hizo por nosotros, y me gustaría compartirla porque la verdad es que es muy profunda en cuanto a esto, ¿no? La divinidad, dice, se conmovió de la piedad por la humanidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Ahí vemos que los coloca los tres, ¿no? Que últimamente, bueno, ya tiene tiempo de que el tema del Espíritu Santo está siendo tan atacado, ¿no? Y bueno, y se buscan las 1001 cosas para decir lo que la Biblia y el Espíritu Profecía no quiere decir. Dice que los tres se dieron a sí mismos para formar ese plan de salvación. Con el fin de llevar a cabo, dice, plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo de Dios, se entregaría a sí mismo como ofrenda por el pecado
¿Con qué se podría medir, dice, la profundidad con ese amor? Dios quería hacer, dice, que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo, dice, dio todos los recursos del cielo para que nada faltare en el plan de elevación de los seres humanos. Este es amor, y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. Oh, dice, cuánto amor incomparable. La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo, hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. Pero lamentablemente, cuando uno ve estas cosas, las cosas que pasan en la iglesia, las cosas que se dicen, ¿no? Ven que realmente tema de lo que el cielo dio, todos los recursos que tenía para que el hombre pudiese ser salvo, hoy en día no se está haciendo lo mismo. Y me llama la atención esto, ¿no? De que dice que Dios lo dio todo, ella lo dice aquí, para que el hombre no pudiese decir que pudo haber dado más, ¿no? Lo entregó todo, se entregó todo, absolutamente, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Pues lo mismo, entregar, incluso habla de nuestra vida, ¿no? Para que este mensaje pueda llegar y para que las personas puedan venir a la salvación. Entonces, una de las formas en que la gente puede venir a la salvación y la mayor prueba es el conocimiento de la verdad. Es que sin la verdad tampoco puede haber un despertar del pueblo. No puede saber qué es lo que tiene que hacer. No puede haber una reforma, un revivamiento. Esa luz es la que tiene que resplandecer. Pero en la iglesia esto, pues se ve que no, que nada de nada. Allá también atrás quieren comentar. Bueno, yo tengo un amigo que es legionario de Cristo, y es que las procesiones y todo eso no se quitan las costumbres de encima. Un compañero de trabajo mío, ya saben la procesión de legionario, le doy el mensaje, se lo digo todo, ¿no? El mensaje y a todo, pero no te hacen caso, ¿no? Y lo transmites, se le dices las profecías, se lo dices todo, pero no llegan. Te toman por loco, que es lo que digo yo, te toman por loco, tú lo dices, sí. Pero el mensaje, nosotros lo damos todo dando mensaje, diciéndolo como nosotros sabemos, en oración y con la palabra de Dios, pero nos toman por locos. En mi pueblo, las tradiciones, en un pueblo pequeñito, la Virgen, y no se quitan las tradiciones de encima. Muy difícil que les llegue. Ya lo sabemos, no todo el mundo también lo recibirá el mensaje. La verdad de Dios es impopular. Yo voy por el pueblo, cuando entro a algún sitio y me dicen, ya estoy yo del Apocalipsis, ¿no? Porque yo digo, voy machacándolos tampoco, ¿no? Diciéndoles las cosas como son, ¿no? Pero hay que decirlas, es lo que dices tú. Dios lo dio todo para dar el mensaje. Nosotros también tenemos que darlo todo. Así es. ¿Querías comentar tú, Pedro? Sí, que hay algo curioso con el texto de Primera de Timoteo, 2, 3 y 4, que es el de para memorizar, que lo que comentabas de que vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Es como termina. Pues es que será que la denuncia a Babilonia no es verdad, porque ya es algo que ya va aconteciendo. De hecho, hoy Josep me pasó un testimonio de, ¿cómo se llamaba Josep, ese hombre? El que Bill Hughes, el que escribió Los terroristas secretos, ¿no? Y él hablaba de que él, por predicar, por denunciar a los jesuitas y, Babilonia, por dar el mensaje del tercer ángel, ¿no? De los tres ángeles, fue expulsado de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos testificar si no predicamos la verdad? ¿Eso no es verdad? Es verdad. Entonces, ¿por qué no se puede decir? Se está negando la verdad al pueblo. Y en fin, solo quería decir esto. ¿Quieres comentar? Sí. Una demostración muy buena que tenemos, pues, es, por ejemplo, es el sacerdote jesuita Alberto Rivera. Ahí puedes ver una persona que estaba, digamos, engañado, y cuando el Espíritu Santo tocó su corazón y se dio cuenta de la verdad, pues él lo dejó todo, sin miedo a lo que le pudiera pasar y lo que realmente al final le pasó. Pero es una imagen que podemos tener ahí para saber que
una muestra de lo que tenemos que hacer y debemos hacer. Sí, sí, bueno, ha habido muchas personas que han hecho este tipo de cosas. Los mártires, por ejemplo, en la Edad Media, todo ese pueblo, los valdenses, tuvimos la oportunidad de estar ahí y de poder ver un poco más de su historia y de que se entregaron absolutamente todo sin miedo a lo que les pudiera pasar. Estaban en plena persecución, mas sin embargo, para ellos el vivir era Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y el morir ya era ganancia. ¿Por qué? Porque lo habían dado todo por Dios y sabían que tendrían una recompensa, ¿no? Pero lo que sí que tendríamos que ir con cuidado a llevar el mensaje es no ir a destrozar, sino ser delicados, con amor, de la manera que nos gustaría que nos diesen el mensaje a nosotros, pensando de que no lo rechacen. Ir con cuidado, dejar que el Espíritu Santo trabaje. Porque si les damos todo un embudo de información allí, es que si les damos mucha información de golpe, se van a quedar colapsados si no están muy, muy preparados. Igual están preparados para una parte y luego el Espíritu Santo, a partir de allí, aunque sea 1 minuto o 2 de conversación corta, y allí el Espíritu Santo ya irá trabajando y le irá dando más, porque si les damos media hora de información allí, todo muy bien explicado, en un libro que se llama El otro poder, ya lo explica cuando publicaban las revistas. Elena de White denunciaba que mucha información, artículos muy largos, no servían. Lo importante era corto y claro, pero tampoco mucho, porque luego colapsa. No están preparados aún. Hay gente que sí, hay gente que no, pero tenemos que ir con cuidado. Tenemos que confiar más en el Espíritu Santo y menos en un discurso de una persona que no conocemos de nada. Tenemos que ir con delicadeza. Es que, bueno, lo que comentábamos al principio, ¿no? Hay gente para todo y la forma de llegar, de poder llevar este evangelio, una de ellas, bueno, la testificación personal, pero otra muy efectiva es a través de los vídeos, ¿no? Y de las redes sociales. Es una manera en cómo el mensaje se puede ir extendiendo a través de todo el mundo. Y gracias a Dios que nuestro ministerio tiene una gran cantidad de temas, pero yo no sé, la verdad es que no he conocido otro ministerio, y no es por jactarme, que tenga esta diversidad de temas en los cuales puede llegar a cualquier tipo de persona, de cualquier religión, de cualquier cultura. Tenemos conferencias para la gente de la nueva era, para toda esa gente que está metida en el espiritismo, toda esta rama, ¿no?, satánica. Tenemos conferencias para poder llegar a las personas ateas, toda la cuestión de arqueología y profecía bíblica. Y hay temas para poder llegar también a la gente que es más cristiana. Entonces, o sea, la cantidad de información que hay es una buena forma de poder testificar y de poder llevar el mensaje al mundo, sea donde sea que estén las personas. Sí, además Ellen White dice que para el tiempo final la gente tendrá que aprender muy rápido, mucho. Pero es verdad que también hoy, por el contexto en el que estamos viendo, la gente también se está acostumbrando todos a recibir mucha información. Sí, Obviamente por eso también van a estar más preparados, pero bueno, hay personas que pueden más, personas menos, y bueno, ahí es donde también es estar sensible y mirar y tratar de poder discernir qué persona con la mente que estamos tratando. Exacto, es que es eso. Elena White habla de esa ciencia tan importante que debería la más importante, ¿no?, que es el conocimiento de la mente. Deberíamos de tratar de conocer bien la mente humana, de buscar entenderla para poder llevar el mensaje, porque es la forma en que nosotros sabremos cómo podemos llegarle a una persona u otra. Sí, lo vemos ahora, ¿no? Esta generación de ahora, de este tiempo, pues está acostumbrada ya a recibir informaciones por todos los sitios. Porque como ha avanzado la tecnología entre el televisor, la radio, las redes sociales, el internet, ahora que vendrá el 5G, la generación de ahora está preparada para eso. Pero la generación de antaño, no. Y eso se ve, yo lo veo allá en Bolivia,
los maestros, los profesores, ya los que ya son mayores, tienen 50 y pico, incluso 40 y pico de años, no están preparados para dar unas clases virtuales, por ejemplo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Porque ahora con el tema del coronavirus y tal, ahora se tienen que dar clases virtuales, online y tal, y esta gente que allá no hay internet ni nada, pues sí que hay, pero es re caro, carísimo para tenerlo. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos maestros? Tienen que hacer los cursos, pero deprisa y corriendo, porque si no pierden el trabajo. Entonces, ¿qué pasa hoy en día también en el Evangelio? Todos los adventistas que hemos estado, yo la primera, acostumbrados a escuchar unas escuelas sabáticas de 15 minutos, una prédica de 45 minutos o casi una hora a lo mucho, porque si no se cansan. ¿Por qué? Porque han empezado así con los estudios bíblicos, que cuando uno está haciendo los estudios bíblicos, ahí no te dan la pregunta y respuesta y alguna poquita explicación y ya está. Y si querías preguntar más, no, que todavía eso no, porque si no será demasiado. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado a lo poco, y no nos han dado mucho. Entonces, ¿qué ahora tiene que hacer el adventista de antaño, aquellos que ya tienen muchísimos años de adventista? Pues aprender deprisa y corriendo y aprender este lenguaje que se está hablando hoy, el mensaje del cuarto ángel, que a mí misma me está costando muchísimo a este lenguaje, porque hay cosas que nunca has oído dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para poder dar ese mensaje a la gente de ahora, ¿no? A la gente de ahora, que no solamente que Dios te ama, que el tema de la comida, bebida, bueno, qué sé yo, que eso siempre se ha escuchado, ¿no? Quiere oír ahora los temas actuales. ¿Cuáles son los temas actuales? Todo lo que también has mencionado, ¿no? Sí, sí. Yo lo que quería aclarar de lo que he hablado antes es que cuando encontramos a alguien por la calle, no hacerle un sermón muy largo, porque tampoco tienen tiempo. Se trata de llevar el mensaje, darles el folleto y que Dios lo ayude a llegar a la web. Ese es el objetivo, que allí Dios ya lo tiene todo preparado. Y el objetivo es no complicarnos mucho la vida, corto y rápido, y ya está. Sí, por eso decimos que es el entender los tiempos que vivimos, las circunstancias, las personas, para saber cómo y poder llegar a las personas, porque a una persona tú le puedes hablar, que te deja hablar 2 minutos. ¿Y qué puedes hacer en esos 2 minutos, no? Entregarle el folleto. Entregarle un folleto y mira, ya el Espíritu Santo hará la obra, o entregarle un libro, ¿no? Entonces, las situaciones varían, depende de dónde estés, del país, depende de la cultura en que estés, depende de la persona. Cada quien tenemos... Sí. Bueno, nosotros por lo menos, por la experiencia, bueno, un poco de experiencia que tenemos con Javi, y luego más adelante también con una amiga, la que está allá en el País Vasco, para ir a algunos sitios, pues cogíamos el tema de, estos transportes que se llaman BlaBlaCar, y tenías ahí 1 hora, casi 2 horas, pues 2 horas. Y la gente, pues bien, ¿no? Que tenga ahí al lado a alguien que hable, ¿no? Y encima te dicen, ¿y de dónde sabes todo esto? ¿De dónde sacas? ¿No? Y ahí están los folletos de escuela sabática, que uno siempre, los folletos del cuarto ángel, que lo debes llevar siempre encima, ¿no? Entonces depende, pues en el camino que te encuentra la gente que está ahí y te siguen mirando, pues si te siguen mirando y oyendo, pues bueno, sigues, ¿no? Pero bueno, eso depende, por eso como se dice, ¿no? Que depende de las personas en el momento y tal. Hay gente que las ves enseguida que llevan una prisa con 2 o 3 cositas y ya está. Pero bueno, eso depende también. Sí, es lo que estamos comentando. Yo creo sí que cada vez el mensaje tiene que ser más claro y directo, porque estamos llegando a un tema, a un momento ya cada vez más decisivo. Es como un tren que va y se está por ir al precipicio. El mensaje cada vez tiene que ser más directo, más claro.
porque la gente, y es un mensaje también de salid de ahí, ¿no? Y la gente tiene que reaccionar. Salir Y de Dios Babilonia. está y va a seguir permitiendo tanto para que la gente, bueno, el mensaje pueda ir, pero cada vez, a veces también tampoco vale la pena perderse en muchos detalles, porque nosotros sabemos que hay mucha gente dentro del, especialmente el mundo adventista, que por ahí se pierden en detalles bíblicos, que sí, son cosas que están ahí, pero se pierden y empiezan a ir como en un remolino, y en cosas que tampoco, digamos, no aclara y no marca un camino y algo realmente claro. Y nosotros cada vez el tema va a ser más un fuerte clamor, más directo, más y más clamoroso con todo lo que significa eso. Vamos a continuar aquí con la escuela sabática. Seguiremos, bueno, la parte del domingo, lo que puedo extraer, el título es proveer oportunidades para salvación. Más o menos hemos estado diciendo, ¿no? La forma de proveer esas oportunidades de salvación, ¿cuáles son? Pues el saber, ¿no? El conocer a aquellas personas o el conocer un poco la mente. Sabemos que no podremos conocer a personas a profundidad con 5 minutos que tengamos, pero como hemos aprendido a estudiar la mente humana, muchas veces con solo hablar a una persona ya sabes más o menos su forma de pensamiento. Es esa capacidad, ese don que tenemos que desarrollar en nosotros. Hablaba Víctor la vez pasada de ese don de la percepción, ¿no? De ese don tan mal entendido del que habla Elena White. Pues no lo tenemos, pero deberíamos de pedirle al Señor, de leer, de estudiar para poder saber cómo poder entrar a una persona. Y una de las mejores formas es teniendo esa capacidad no de leer la mente, porque obviamente no podemos leerla, pero sí de saber por dónde va aquella persona. Y aquí rescato Santiago 5, 19, 20, si alguien quiere leerlo. Santiago 5, 19, 20. Quien tenga el micro. Santiago 5, 19, 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí Santiago nos habla de esos, ¿no? Que se han extraviado de la verdad, se han ido de Dios, de los caminos del Señor, y como estos hay infinidad de personas. Y si vamos a los adventistas, ¿no? Que nosotros somos adventistas porque creemos en el advenimiento de Cristo, no porque pertenezcamos a la denominación, ¿no? Y cuántos mensajes no hemos recibido de adventistas que se habían apartado de los caminos del Señor y que al encontrar este mensaje han vuelto a revivir. Esos huesos de esa profecía que habla, ¿no? De esos huesos secos, que se les infunde ese espíritu a raíz del mensaje para este tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cuánto? Entonces dices, el que haga volver a un alma de que se ha extraviado de la verdad, lo ha salvado, dice, ¿de qué? De la muerte. Por eso es la importancia también de nosotros de poder llegar también a aquellas personas que se han extraviado, aquellas personas que se han apartado de la fe, que un día tuvieron el conocimiento, que un día quisieron estar, pero por circunstancias de la vida, pues se alejaron. Y a nosotros, cada vez que nos escribe un adventista o un cristiano que se había apartado de la verdad y que al escuchar este mensaje ha vuelto otra vez, realmente es una enorme alegría. Y si es una enorme alegría, porque ya vemos que aquí luego va hablando de la felicidad que siente Dios, ¿no? al ver que un alma se acerca a Él. Si es una enorme alegría para nosotros el saber que alguien que se ha extraviado vuelve al camino, no digamos para Dios. La enorme satisfacción y felicidad que debe de tener el saber que ese hijo pródigo ha regresado a su redil. Si alguien quiere decir alguna cosa más acerca de esto, de esta parte, vamos a pasar a la... Sí, a yo la quisiera nota. decir que realmente hacer la reflexión que cuando das el mensaje a alguien, ¿no? Y ese alguien reacciona, es un auténtico milagro, ¿eh?
Sí. Porque las variables para que esa persona le pase el tren de largo son tantas que realmente te das cuenta que solo un milagro puede hacer que una persona se convierta en este mundo, ¿eh? Y gracias a Dios que todo se va a complicar de tal forma que eso va a permitir que más gentes puedan convertirse, ¿no? Al final, porque es que no hay otra, no hay otra. Este fin de semana pasado pues estuve hablando con una persona que la conocí en ese momento y bueno, estaba enterada de todo, lo sabía todo, la venida del falso Mesías, la conspiración que hay en el mundo, todo. Y dices, bueno, esta persona es una candidata ideal, ¿no? Porque ya conoce todas estas cosas, estará buscando una solución. Bueno, pues su solución era que cuando venga este falso Mesías, pues será importante que estés con las personas indicadas y eso ya te salvará, ¿no? Pues no, si no te acercas a Jesús, te vas a perder. Entonces, las variables son tantas que realmente es un milagro, ¿no? Cuando alguien reacciona. Sí, eso está claro. Voy a leer aquí también una de las notas que salen aparte del domingo, que también me parecieron muy buenas, de los escritos de Elena White. Nos dice, los apóstoles llevaban sobre sí la pesada responsabilidad de extender su esfera de acción para proclamar el Evangelio en las regiones lejanas. De su ejemplo se desprende el hecho de que en la viña del Señor no hay lugar para gente inactiva. Sus servidores tienen el deber de agrandar constantemente el círculo de sus esfuerzos. Siempre deben realizar más, nunca menos. La obra del Señor ha de crecer y expandirse hasta circuir, dice, el mundo. Ese mensaje que en ese tiempo tuvieron los apóstoles de Cristo crucificado y Cristo resucitado, de lo que había hecho Cristo, ¿no? Y dice que llevaban una responsabilidad muy pesada sobre sus hombros, porque Dios les había comisionado que directamente, ¿no? Lo vieron, lo vivieron, que extendieran ese mensaje a todo el mundo, que llevaran el mensaje de la verdad a todo el mundo. Por lo tanto, ellos veían la urgencia de lo que tenían, entonces esa carga pesada que llevaban no era nada más y nada menos que el amor por Cristo y el amor por las almas. Todo eso los movía ¿a qué? A que querer hacer más y más y más para poder extender este mensaje. Y hoy en día nosotros lo estamos viviendo. Los que queremos queremos llevar este mensaje a las personas, es cierto que es una responsabilidad muy grande, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Se siente mucho y hay personas que realmente no saben lo difícil que es el estar en un ministerio y el llevar el mensaje y el ser esa cara, ¿no?, pública ante la gente, y el que Dios te haya comisionado un trabajo y saber que a veces no tienes las suficientes fuerzas para poder extender ese mensaje o los suficientes recursos. Mas sin embargo, bueno, el Señor nos ha dicho, ¿no?, haz tu fuerza que yo te ayudaré. Él nos ayudará a continuar esa obra. Y habla de que esa obra del Señor pues debe de extenderse y ir alrededor de todo el mundo. Y a veces uno a lo mejor se pone a pensar de cómo hacer para que este mensaje pueda llegar a más personas. Porque si bien es cierto, la verdad de Dios, que es impopular, ¿no? No todo el mundo la acepta, y sobre todo cuando esa verdad implica muchos cambios en tu vida. La gente de eso hoy en día no quiere saber mucho, mas sin embargo vemos que hay mensajes totalmente que ves que no tienen esa profundidad y es abrazado por un montón de personas. Pero sabemos que los que llegarán a entender la verdad y a saberla, al final serán pocos. Pero a nosotros nos entra esa cosa, ¿no?, de que queremos llegar a más gente, que vemos que son pocos realmente los que están recibiendo, dentro de nuestra perspectiva, ¿no?, están recibiendo el mensaje. Y quisiéramos que este mensaje pudiese expandirse. Sabemos que una de las formas de poder expandir este mensaje son los idiomas. El poder llegar a gente de otros idiomas. Estamos limitados un poco por nuestro idioma, ¿no?, por el español.
bueno, que ya de esa forma hemos llegado a muchos lugares y muchas personas que saben que saben el español y otros idiomas, pues van extendiendo el mensaje por los lugares. Pero sí que el Señor nos ayude, ¿no?, a poder encontrar una manera. Ya estamos traduciendo al inglés, ya lo sabemos, son pocas las que tenemos, las conferencias, pero bueno, de una u otra manera el mensaje está llegando y el Señor ayudará para que pueda seguir, para que podamos seguir haciéndolo y para que haya una extensión más del mensaje en inglés, que sabemos que es otro de los idiomas que puede llegar a todo el mundo. Y aquí, bueno, la otra cita que tengo aquí marcada dice: hay quienes han tenido muy escasas oportunidades y han transitado por los caminos del error porque no conocían ningún camino mejor, a los cuales llegarán los rayos de luz, dice. Como vinieron a Zaqueo las palabras de Cristo, hoy es necesario que pose en tu casa. Así vendrá a ellos la palabra, dice, y se descubrirá que aquellos a quienes se suponía pecadores, endurecidos, tienen un corazón tan tierno como el de un niño, porque Cristo se ha dignado a tenerlos en cuenta. Muchos volverán de los más groseros errores, dice, y pecados, y tomarán el lugar de otros que han tenido oportunidades y privilegios, pero que no lo han apreciado. Serán considerados los elegidos de Dios, escogidos y preciosos, y cuando Cristo venga en su reino, estarán junto a su trono. Qué gran verdad es esta. Personas que a lo mejor vemos que cómo puede ser cristiano, ¿no? ¿Cómo puede llegar a ser cristiano? Porque como somos tan prejuiciosos, ¿no? Nosotros solo vemos así un poco la apariencia. Y en cambio vemos otros que se las tiran un poco de santos, de que ya están en el cielo, ¿no? De que, bueno, que son perfectos. Aunque no lo dicen, pues todo lo que van diciendo parece que son perfectos. Y las otras personas que se ven tan pecadores tienen un corazón mucho mejor que estas personas que se dicen santos. Lo que pasaba en el tiempo de Cristo, ¿no? Aquellos fariseos, ¿no?, que ante el mundo, ante los demás, se creían los mejores, ¿no?, que eran santos, pulcros. Y aquellos pecadores, esos publicanos con los que comía Cristo, con los que se reunía Cristo, resulta que el Señor les tenía más aprecio porque sabía que había un corazón sincero y tenían potencial. Y hoy en día está pasando lo mismo. Entonces, por eso hablaba Santiago, ¿no?, de que quien hace volver a esas almas a los caminos del Señor, pues los habrá salvado de la muerte eterna. Y continuamos con la parte del lunes. Nos habla, no sé si aquí es donde... bueno, luego tenemos aquí, que fue lo que le leí a Víctor, sí, ahí es donde está el versículo, ese que quiero leer, hacer feliz a Jesús. Y nos va relatando aquí una anécdota que, bueno, a mí al menos me dio, no sé, a ver, un lenguaje muy poético, ¿no?, el que utiliza aquí. Que, bueno, lo voy a leer para que la gente que no lo ha visto juzgue, ¿no?, lo que dice aquí. ¿Alguien, dice, te ha preguntado alguna vez cómo va tu día? ¿Está todo bien hoy? ¿Qué sucedería, dice, si le hiciera esas preguntas a Dios? Dios, ¿cómo va tu día? ¿Qué tipo de respuesta crees que recibirías? Posiblemente sería algo así como esto: mi día ha sido extremadamente difícil. Las lágrimas llenaron mis ojos por 1000 campos de refugiados llenos de niños con frío, hambrientos y llorando. Caminé por la calle de las ciudades atestadas de gente del mundo y lloré con los indigentes y sin hogar. Mi corazón se quebranta al ver a las mujeres y a los niños asustados, maltratados y vendidos como esclavos sexuales, efectos devastadores. Fui testigo de los estragos de la guerra, los efectos devastadores de los desastres naturales y la dolorosa agonía de enfermedades debilitantes y mortales. Pero Dios, ¿hay algo que te haga alegrarte? ¿Hay algo que te alegre tu corazón? ¿Hay algo que te haga cantar? Y yo pondría firmado el Papa. Porque es que cuando uno va siguiendo, ¿no?, un poco todo lo que dice el Papa, cómo va utilizando ese lenguaje, ¿no?, para llegar a la fibra, para llegar al sentimiento, a las emociones de las personas. A ver, no estamos diciendo que Dios no se conmueve con estas cosas, claro, que sufre al ver que este mundo, por culpa de él mismo, se ha vuelto con lo que nosotros estamos viendo. Nosotros también nos conmovemos al ver las injusticias del mundo. Pero este tipo de lenguaje
que lo que te hace es llevarte al sentimentalismo, no que no sea cierto, sino que va tocando esos puntos, ¿no? Esto también es lo mismo que cuando te encuentras una ONG que están recogiendo socios para que les vayan pagando cada mes una moneda. Y esto es el mismo lenguaje que usan también las ONGs de las calles, que ya sabemos de quién son. Sí, sí. Van allí mismo, son los mismos. Y es que lo lees y pareciera que fue dicho por Francisco. Cuando vemos las conferencias, ¿no? Y cada una de las cosas que va tirando y esa frasecita, prácticamente es esto. Y si nos fijamos con todo lo que va diciendo, que es lo que decías tú, vale, sí, pero no se habla de las injusticias que son no decir la verdad, tener a la gente engañada. Qué tristeza debe tener Dios al ver el pueblo de Dios supuesto dormido y los dirigentes cuando se está juzgando a toda esta gente y el pueblo está durmiendo en los laureles. ¿Esto no entristece a Dios? Es que eso es lo que más entristece a Dios, lamentablemente, porque todas estas cosas que pasan en el mundo, ¿no? Pero hay gente, hay tipos de gente que están así, que hay este tipo de situaciones, que el mensaje de la verdad podría llegarles, pero no le llega. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿cómo está? Pues dando estos mensajes de obras caritativas, ¿no? Sí, y con lo que solo es un poco remarcar algo de lo que ya se ha dicho, que ha dicho acá David, Pep y tú. Sí, es verdad esto de la ONG, y si vemos son estos puntos que se habla todo el día. Maltrato a la mujer y al niño, sí. Campos de refugiados, desastres naturales, pobreza, bueno, el mensaje papal, ¿no? Y es verdad que Dios se aflige en gran manera, pero lo que tú decías, si uno lee la Biblia un poquito, ¿qué era lo que más aflige a Dios? ¿Qué era lo que a Dios le hace echar humo por la nariz? La apostasía. La apostasía, la injusticia de su pueblo. Y es lo que vamos a ver eso ahora no se dice nada. En Sofonías 3, porque precisamente han puesto aquí un versículo, Sofonías 3:17, que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Pero ¿a quién le está diciendo estas palabras el Señor? Solamente se pone el versículo, y si se viera todo el contexto de Sofonías 3, se viera lo que está diciendo Pep, ¿no? ¿Qué es lo que más le aflige al Señor? ¿Qué es lo que más lo pone triste? Que su pueblo no esté haciendo las cosas como debería. Y todo, él sabía en la Biblia, sabía que en estos tiempos había todo tipo de injusticia, esos pueblos paganos, que era lo que no hacían con la gente. Mas sin embargo el Señor siempre iba por los mismos, la apostasía que había dentro del pueblo de Dios. Y es lo que vamos a ver. Sí, pero aparte de la tristeza, ese son los momentos en donde Dios saca su ira. También, sí, justamente, claro. Especialmente con su pueblo, porque es lógico, es así, es el que conoce. Es el más injusto si no hace lo que tiene que hacer. Así es. Y vamos a leer, a lo mejor no me recuerdo bien los que tendría que haber marcado los versículos, pero vamos a leer un poco en Sofonías 3, viendo el contexto de ese versículo, porque es interesante lo que dice. Jerusalén dice, aquí me dice un título: Jerusalén reprendida por sus pecados. Ay de la ciudad Sofonías 3, ay de la ciudad ensuciada, dice, y confinada y opresora. ¿A quién está hablando aquí? Al pueblo de Dios, ¿no? Jerusalén, al pueblo de Dios. Ciudad que ensuciada, contaminada y además opresora. No escuchó, dice, la voz, ni recibió la disciplina, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y vamos viendo que luego hablará de ese remanente, pues son profecías que estaba aplicada en ese tiempo para ese pueblo, pero sabemos que todas estas profecías tienen aplicación para el tiempo del fin también. Y siempre el Señor le va hablando a un pueblo rebelde que ha tenido a través de la historia. Sus príncipes en medio de ella, dice, son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos, no dejan hueso para la mañana. Y es que lo estamos viendo como una radiografía de lo que está pasando en el pueblo de Dios. Sus príncipes, ¿quiénes son esos príncipes, esos dirigentes? Dice que son leones rugientes, lobos nocturnos, que no dejan ¿qué? Hueso para la mañana, que realmente no están apacentando al pueblo como deberían. Y es más, ¿qué hacen? Se aprovechan de ellos y de los beneficios que puedan obtener.
Y cuando hay alguna persona que está más o menos hablando del mensaje de la verdad y hay alguno en la iglesia que, bueno, voy a escuchar, ¿no? Le caen como lobos. Le caen como lobos, como una lobo a su presa. ¿Para qué? Para totalmente ir en contra de ese mensaje y hacer que esa persona desista de esa verdad. Pues sí que es terrible. Seguramente los que han estado y han participado en unas reuniones que se hace dentro de la iglesia, en la comisión de nombramientos, y hacen, bueno, ese tipo de reuniones, para determinar que ciertos hermanos que, bueno, que están en pecado o están viviendo de una manera. Lo terrible es que cuando yo estaba ahí, que los ponían en tal vergüenza que el hermano que había caído en tal pecado tenía que salir enfrente para decir el pecado que había hecho, y luego iban y les ponían pues en disciplina, ¿no? ¿Y quiénes hacían todo esto? Justamente estos príncipes, estos ancianos y todos los que participaban en estas reuniones que hacían de la iglesia, para determinar que este hermano tiene que salir enfrente y decir el pecado que ha cometido para que ese mismo se condene. Es terrible que alguien te diga, pues tienes que confesarlo delante todo y dejar los cargos que a lo mejor has tenido, si no, no. Sin embargo, si nos ponemos a hacer una comparación, Dios no te pide eso, confiesa a Dios y ya, ¿no? Y los hermanos que luego todos se enteran, en vez de que apoyen a ese hermano, pues les giran la cara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen en realidad, no? Es terrible eso. Cuando yo me di cuenta de todo eso, de todo lo que empezaron a hacer, es que prácticamente dice, ¿qué es esto? Esto es el pueblo de Dios. Esto se cree que van a ir al cielo. Dices, ¿cómo pueden actuar ellos si no son ni jueces ni nada, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios dice otra cosa lo que están haciendo, y prácticamente como los fariseos. Sí, lamentablemente son cosas que para los que hemos estado dentro de la iglesia se ha vivido mucho, ¿no? ¿Alguien quería comentar? No, nada. Dice, sus profetas, dice, son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Y no es eso lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Son livianos, ¿no? Las escuelas sabáticas son livianas. Dice Luis, que habla aquí, son livianos, las escuelas sabáticas son livianas, y tanto, y es lo que estamos viendo. Se está cumpliendo al pie de la letra cada profecía del Señor, y cuando empiezas a ver la Biblia y ves aquel versículo que dice que lo que está escrito aquí son para aquellos que han alcanzado los fines de los siglos, tú empiezas a aplicar todo eso y ves que es una radiografía de lo que está pasando hoy en día. Lo que pasó con el pueblo de Israel, pues es lo mismo que está pasando con el Israel espiritual. Sí, y hoy, a ver, cuando uno ve todas esas profecías, lo puede aplicar de doble manera muy fácil. Una, para el pueblo de Dios, lo que sería la iglesia adventista, y se cumple. Y lo otro, los otros que saben muy bien lo que están haciendo ya a nivel grande, que es el Vaticano, ¿no? Y que ya sabemos el origen, y lo puede aplicar uno para un lado, para el otro, y es el cumplimiento, digamos, ¿no? para todos. Pero primero, claro, es como primero viene el juicio al adventismo, ¿no? Sí. Liviano en la Strong dice vagabundo. Vagabundo. Vago, ¿no? Que parece que las cosas las va haciendo así, mira, por salir un poco del paso. Dice, Jehová dice, justo en medio de ella no hará iniquidad, cada mañana él saca a luz su juicio, dice, nunca falta, mas el perverso que no tiene vergüenza, y hoy en día no tiene vergüenza. Pero para no irlo leyendo todo, porque ya es un poco tarde, el Señor nos dice, bueno, sigue, ¿no? la lectura, pero vamos a ir al versículo 8, dice, por tanto, dice, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante al despojo, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Dios se va preparando, ¿para qué? Para ejecutar ese juicio. ¿Sobre quiénes?
tanto sobre ese pueblo de Dios que no hizo las cosas como debía ser, como todo el mundo, como el que hablaba Javi, como toda esa Babilonia espiritual que hoy en día estamos viendo, que cada vez se une más y más y más. El versículo 9 nos dice, bueno, Dipe. Bueno, yo la verdad es que estoy, no sé si eufórico, no es eufórico, pero es que sí, la verdad es que es impresionante, porque se lo comentaba esta semana a Javi, yo es que alucino porque leo textos, da igual de dónde sean, Sí. y bueno, con toda la luz que se está presentando desde el ministerio últimamente es, bueno, y aquí me ha impresionado el versículo 5 que dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio. Y bueno, cuando es de mañana, ¿no? Y estuvimos Hablando, sí. la semana pasada justamente en el culto que dio Javi. Y bueno, no sé, se van armando las piezas, como dice Víctor, y es, bueno, Sí, impresionante. es que también lo vi cuando lo estuve leyendo, pero bueno, ahí son cosas que se te pasan por alto, pero que cada cosa cuando hoy, como dice Pep, hoy con esta luz que se está recibiendo en este mensaje del cuarto ángel, cómo estás viendo todas las cosas, ¿no? Todas las cosas que han ido saliendo de esas verdades, y cada vez que lees la Biblia es que encuentras una aplicación impresionante y que te demuestra que Dios está mostrando sus verdades a este pueblo y realmente te hace sentirte dichoso de cómo el Señor está utilizando este ministerio para poder llevar esa luz de la verdad, ¿no? Luego el versículo 9 nos dice, entonces daré a los pueblos pureza de labios, dice, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que den un consentimiento, para que de un consentimiento les sirvan. De más allá de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, dice, aún la hija de mis esparcidos me traerán ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras, con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás, dice, en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán el nombre de Jehová. Y cuando ya vi ese versículo número 12, tú vas leyendo todo, ¿no? Hablando de esa apostasía, pero al final el Señor habla que tendrá misericordia y que habrá un pueblo que al final que sí, que es pecador, que ha cometido errores, pero que en su corazón, el corazón de esas 5 vírgenes sensatas, ¿no? De que se durmieron, de que también en cierto momento rechazaron, se salieron un poco del camino. ¿Pero qué? Pero había en ellas ese aceite extra del Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando escucharon que la voz del esposo, entonces revivieron, ¿no? Volvieron a despertar. Y aquí nos habla, dice, y dejaré de en medio de ti, en medio de ese pueblo, un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre, un pueblo humilde y pobre. Estamos hablando de que esa verdad de Dios que hoy en día está saliendo y que siempre ha sido así, es que impopular y que realmente quienes lo escuchan, los humildes y los pobres de espíritu, porque también supongo que un poco se está refiriendo a esta parte. La verdad es que no lo he estudiado bien, pero cuando empezamos a hablar de esos pobres de espíritu, ¿no? Sí. Esto yo creo que confunde a muchos, y dejaré en medio de ti, ¿no? Y esto hay que mirarlo con ojos espirituales. Nosotros, creo que hoy, pero cada vez más, este ministerio, sea el que sea, seamos lo que seamos, que lo compongamos, yo puedo estar ahora y mañana no, pero este ministerio va a estar en el medio, en el centro, especialmente primero del adventismo y luego del mundo. Es decir, y dice, yo dejaré en medio de ti. Hay gente que lo ve muy literal y piensa, ¿ves? Hay que estar en la iglesia y Dios quitará, pero los fieles quedarán ahí en medio de la sinagoga, por así decir. Pero es esto lo que está diciendo, cada vez va a ser más el centro de todo y todo va a girar alrededor de este ministerio, sí. de este mensaje, ¿no? Pero un pueblo pobre y humilde.
pobre, obscuro, dice en otros textos, poco conocido para el papado. Pero bueno, y esto se va a cumplir y se está cumpliendo. Y yo, lo que hablábamos de la información, del mensaje, del conocimiento, a mí me da, y lo vengo viendo hace tiempo, me da un poco de, sí, como de pena y tristeza, que a veces la gente que más lleva tiempo en el adventismo, gente de muchísimos, inclusive algunos, por así decir, a nivel de generaciones de casi, por así decir, siglos, a veces les cuesta mucho entender y tener el gusto para este conocimiento que se está dando. Son los que más les gustan a veces los mensajes livianos. Sí. Yo personalmente, realmente, y lo veo como espectador, y nosotros cuando estamos aquí estamos sentados en sillas de plástico, no son las más cómodas, no estamos, salvo en la cuarentena que quizás podíamos estar más cómodos si queríamos en el sofá, pero realmente no quiero que se acaben nunca los cultos y todo lo que se está hablando, porque para mí es impresionante, ya se me olvida todo lo demás. Pero me da pena cuando la gente enseguida, no, mira, ustedes que hablan tanto, que citan tantas cosas, que siempre fue una de las cosas que más se acusó inclusive al ministerio, ¿no? De que se presenta demasiada información, demasiadas cosas y da pena cuando muchos adventistas ya no tienen como la mente preparada para recibir todo este conocimiento que es maravilloso y que además debemos recibirlo. La lluvia tardía es una lluvia abundante y va a ir a más y debemos hacer todo lo posible para estar preparados para poder recibir todo ese conocimiento y esa luz desbordante que va a desbordar cualquier copa que Dios está derramando. Es que falta muy poco tiempo. Hasta que salga, cuando salga la ley dominical de este tiempo, hasta que sale, es que ya no son ni 11 años. Son muy pocos años. Sí, y los cultos y las escuelas sabáticas pues se están haciendo tan extensas posible, no es porque uno quiera, porque si no se va dando así, pero es para escucharla una y otra vez, porque yo por lo menos con una de las antiguas que desde hace casi 4 años que ya estoy participando aquí, que algunas que si no las entiendo las vuelvo a oír, pero las otras las tengo que oír y volver a oír para enterarme, porque si no, no me entero, porque si no, no puedo hablar el mismo lenguaje que se habla aquí. Entonces eso me cuesta para dar ese mensaje a otros. Entonces... No, ves que hay gente que dice, que viene y te pregunta cosas, ¿no? Pues mírate esa que ahí hemos hablado, no, es que son muy largas, yo no tengo tiempo. Pero en cambio tienen tiempo para irlo a perder viendo películas, viendo series, viendo de todo, pero tiempo para las cosas del Señor. Las películas te duran más de 2 horas. Sí, algunas 3. y no tienen tiempo para las conferencias. ¿Tú? ¿Quieren saber? Tú les dices, mírate esto que ahí lo entenderá mejor. No, ellos lo quieren todo resumido. Bueno, es que hoy en día, lamentablemente, ¿qué pasa con la gente? O sea, se está creando una sociedad totalmente inútil y perezosa. Una sociedad que todo lo quiere condensado en 3 minutos. Y es lo que estamos viendo hoy con los vídeos, ¿no? Con la gente que va sacando en internet, sí, vídeos de 3 minutos, porque hoy en día, sobre todo los jóvenes, algo que dure más de 15 minutos ya no lo quieren ver. Están acostumbrados a estar viendo por internet la cantidad de tonterías que se dan en eso. Satanás se ha encargado de minar la mente. Sí, de hacer la mente mucho más perezosa. Entonces es un impedimento más para que el Evangelio pueda llegar, y además a la gente joven que se nos está acostumbrando pues a un consumo, al tenerlo todo ya, ¿no? Entonces algo que tienes que trabajar, que tienes que carvar, que tienes que estudiar, esto no. Y respecto a esto de que siempre dice mucha gente, no, es que no tengo tiempo para ver, las conferencias son muy largas, no sé qué. Hay un Javi alguna vez me ha dicho, bueno, así como hablando así en broma, y no tan en broma, ¿no? Pero bueno, es como si dijeran, bueno, es que la Biblia es muy larga, no me la voy a leer, ¿no? Claro, a ver, también tenemos que adaptarnos en cierta manera a los tiempos que vivimos, pero no debemos sacrificar el mensaje. Bueno, sí, ¿no? Exactamente, y eso no quiere decir que lo que estaba diciendo, que nosotros pues no busquemos la forma de poder llegar a la gente también con estos vídeos cortos.
De hecho, ya se hace este tipo de vídeos cortos. Pero, y estamos intentando nosotros hacer vídeos cortos. ¿Para qué? Para que las personas que, mira, que la sociedad las ha hecho tan, un poco, yo no sé cómo explicar la palabra, no tan ágil mentalmente, o no sé cuál palabra utilizar, pues también puedan al menos abrirse a eso y poder ver más, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay muchos temas y muchos son largos y no tienen índice. Y a veces es un problema. A veces te encuentras hermanos o interesados que te escriben diciendo este tema ¿en qué conferencia se encuentra? Claro, ni tú mismo lo sabes, porque hay tantas, ¿no? Pasa que también tenemos una ventaja, que a veces presentamos temas resumen, ¿no? A veces Luis, un servidor, otro, presentamos temas resumen que bueno, ayuda a poder encontrar tal vez más fácilmente ese tema que a veces te consultan, ¿no? Pero bueno, que es lo que siempre decimos, si comienzas desde el principio y vas haciendo tema por tema, te informas mucho, aprendes mucho, te formas mucho, y es interesantísimo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, también dice la Biblia, ¿no? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿no? Esas ganas de coger la primera conferencia, empezar por allí y no parar, ¿no? Exacto. Y vamos a ir ya terminando con la escuela sabática. Y dice, sigo leyendo el número 13, que dice, el remanente de Israel, el remanente de Israel no hará, dice, iniquidad, ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos, dice, serán apacentados y dormirán y no habrá a quien los espante. Ese remanente, ese pueblo que queda, que hoy en día está quedando, dice que no habrá iniquidad, ni en su boca habrá engaño. ¿Por qué? Porque estarán defendiendo la verdad con todo lo que pueden, porque en ellos no habrá error, sino que es el mensaje del tiempo, es el mensaje de la verdad. ¿Y por qué más? Dice, porque ellos serán apacentados. ¿Y quién apacienta? Son los atributos de los 144.000. Son intachables y no hay mentira en su boca. No hay mentira en sus bocas, sí, sí. Y son apacentados, dice, y dormirán y no habrá quien los espante. También hay un pastor, ¿no? Aparte de Jesús, ¿no? Que ya hemos visto, hay un pastor también que los va apacentando. Y dice, cantado, hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel y en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová tu Dios estará en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué diferente es, ¿no?, ver este versículo que nos cita la escuela sabática en todo su contexto. ¿De quién se gozará ese tiempo? ¿De quién se gozará el Señor? De ese verdadero pueblo, de ese último, de ese remanente que el Señor está reuniendo de todas las naciones para poder preparar a esa iglesia triunfante, ¿no?, para poder recibir a Cristo. En ese pueblo que tiene ese mensaje que despierta, ese mensaje del cuarto ángel. Y bueno, eso es lo que, bueno, sigue más, pero por el tiempo no lo seguiremos comentando. Fanny, Dime. hay algo que quisiera decir con lo que había dicho Javi al principio prácticamente de todo esto. Y es que verdaderamente ahora nos queda poco tiempo, cada vez menos, y el mensaje debe ser muy directo. Entonces, yo precisamente esta semana, gracias a Dios, he tenido dos experiencias impresionantes. Y es hablar a dos personas que no sabían nada en el fondo de Jesús. Uno sí, había estudiado 5 años teología prácticamente, pero el otro nada de nada. Más bien está puesto en temas tipo nueva era, de sanaciones y cosas así, aunque él aún no lo sabe. Bueno, gracias a que estuvimos hablando empezó ya a vislumbrar algo, ¿no? Pero es curioso porque a personas así les empiezas a hablar del poco tiempo que queda y de los 6.000 años de historia que terminan en 2031 y que vuelve el Cristo, y nadie se va corriendo, ni nadie te dice que estás loco como una cabra.
Al contrario, quieren saber. Y eso es lo maravilloso. En cambio, das este mensaje dentro de la denominación y prepárate a recibir un impacto detrás, ¿no? Bueno, pues es lo que suele pasar. Es triste, pero es lo que hay. Pero la gente está reaccionando ante un mensaje muy directo. Y por eso debemos estimular a la gente a que dé ese mensaje, que no se lo calle, porque es que el tiempo se acaba. Y eso sí, pedirle a Dios mientras estamos hablando con cualquier persona o la tenemos al lado, que surja algo para que podamos darles el mensaje. Y del modo más adecuado, porque cada persona es distinta. A alguno igual la arqueología le importará un bledo, y en cambio le va a llamar la atención otra cuestión, quizás salud. Bueno, pues por allí entras. Pero todo, a veces te ves obligado a tener que decir 4 cosas rápidas y dar un mensaje de nota final. Y Dios hará, no hay otra. Así es. Y con los folletos, desde luego, no sé si está subida a nuestra web el último folleto que se hizo. Si no está subida, intentaremos subirlo cuanto antes mejor, para que también sea otro más que podáis tener para repartir con las personas. Y a veces habláis mucho y dais el folleto, a veces apenas habláis y dais el folleto. Y bueno, siempre funciona normalmente. Bueno, pues hay que orar y antes de salir cada día a la calle o a hacer nuestras actividades, pidamos a Dios que nos ponga las personas adecuadas delante para darles el mensaje y que no callemos. Porque gracias a Dios estamos viendo grandes frutos, muchas personas que se están convirtiendo, prácticamente es a diario que recibimos testimonios. Y como decías tú antes, Fanny, da igual si son católicos, adventistas, que se habían ido, ahora vuelven, o que sencillamente están en el adventismo y ahora conocen el mensaje y aún lo abrazan con más fuerza. Y da igual si son de la nueva era, satanistas incluso, lo que sea, aceptan el mensaje. Y eso desde luego es una maravilla que el Espíritu Santo está obrando. Y en cuanto a las lecciones de escuela sabática, bueno, siempre hemos recordado que cada vez que han ido pasando los años, las escuelas sabáticas, y esto mi hermano Josep también lo sabe, han ido a menos. Antes eran con más profundidad y ahora son un poco más, no digo de risa, pero una cosa tan suavecilla que se queda corta. ¿Y qué se hacía en las iglesias entonces? Pues dependía de los maestros de escuela sabática. Se organizaban clases, dependiendo de la iglesia, por supuesto, si era mayor o menor. Se hacían varias clases. ¿Y cómo se dividía la gente? Pues había una clase para interesados, o sea, gente que venía nueva, que no tenía prácticamente ni idea de nada, y se adaptaba a la lección, estuviese escrita como estuviese escrita, es igual, a ese tipo de personas. Luego había clases para jóvenes, que ya forman sus grupitos, luego para adultos, pero dentro de los adultos también había para la gente ya anciana, pero había también para adultos en general. ¿Y cómo se seleccionaba todo? ¿Cómo se dividían? Pues dependiendo de cada maestro, se iban unos allí u otros. Y tú ya sabías a qué clase podías ir, dependiendo de lo que tú consideraras cuál era más o menos el nivel que podías acceder. Pues bueno, ahora en iglesias eso se sigue haciendo muchas veces, pero es cierto que cada vez es todo más penoso. Da igual si es clase de principiantes como si es clase de lo que sea. Pero nosotros desde aquí nos vemos obligados a dar una escuela sabática que lo entienda todo el mundo. Y eso a veces puede ser que hagamos comentarios o digamos cosas que hay gente que se le escape porque no sabe más. Bueno, pues también nosotros en eso nos hemos de regular a veces, al igual que en los cultos, y ser conscientes de que hay personas que los hemos de poner un poco en antecedentes de la propia fe para poner unas bases. Y ese nivel cuesta de regular, porque es que tienes que llegar a unos y a otros. Bueno, por eso aconsejamos a la gente, no es porque sí, que se vea todo lo que hemos presentado en orden, porque es un orden progresivo, el conocimiento se va adquiriendo paso a paso y nos sirve para luego comprender aún mucho mejor las escuelas sabáticas también y las predicaciones. Por eso siempre os decimos, mirad las cosas en orden. No os saltéis como liebres, ahora me miro este tema, ahora me miro el otro, porque normalmente ya están presentados de un modo que precisamente lo que van es aportando luz sobre lo presentado y sobre lo que se va a presentar después para comprenderlo mejor. Pues bueno, en esa función es la que debemos estar, intentar llegar a todos
para que el mensaje verdaderamente, aunque es sumamente profundo, a veces lo hemos de adaptar un poco más suaves para que todo el mundo lo entienda. Y bueno, en eso también nos hemos de hacer nosotros a él. Es algo que debemos tener presente. Pues nada, creo que por mi parte ya me callo. Bueno, y quería en conclusión, pues ahí estaba la conclusión. Vamos a terminar nuestra escuela sabática con una oración. Pep, ¿puedes terminar? Padre nuestro, Señor, tú que estás en el cielo, Padre, santificado sea tu nombre aquí y ahora. Te damos gracias, Señor, por esta reunión de este sábado, por esta escuela sabática, Señor, por esta luz que tú vas dando a tu pueblo, por toda la misericordia, Señor, y toda la guía que nos das día a día, Señor, cómo nos sustentas con tus manos. Padre, ayúdanos a dar este mensaje certero, Señor, a ser inteligentes, a saber pedirte ayuda, Señor, y a ser estas herramientas en tus manos para llegar a todo tipo de personas, Señor. Ayúdanos a tener este espíritu, estas ganas de llegar, de trabajar abnegadamente, Señor, y apartar el yo para hacer tu obra. Señor, bendice este ministerio, bendice lo que queda, lo que resta de sábado, y que podamos disfrutar, Señor, de tu compañía. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Amén.